Bueno, empezamos agarrando nuestra tabla de nuevo. La otra vez, ¿se acuerdan que nosotros ya la estuvimos viendo? Bien, número atómico y número másico. ¿Recuerdan algo de eso? Número atómico, cantidad de protones que tiene un átomo. Y entonces, en la tabla, ¿dónde lo podíamos ver? Cada uno en su tabla lo va a ver. Los elementos, acá yo lo estoy marcando ahí con el puntero, están ordenados en la tabla por su número atómico. El hidrógeno tiene 1, el helio acá tiene 2, el litio 3 y así. Pero el número másico no lo podemos ver en la tabla periódica. ¿El número másico qué era? Ahí pusieron que se calcula con la cantidad de protones y los neutrones. Bien, la suma de la cantidad de protones y neutrones. El número másico no aparece en la tabla. Lo que aparece en la tabla es algo que se llama masa atómica o masa atómica promedio, que es este número que, bueno, acá en esta tabla está acá abajo, en otras tablas aparece por ahí al costadito, pero que todavía nosotros no hablamos nada sobre eso, ¿sí? Hasta ahora lo único que sabemos es que el número másico es suma de protones más neutrones, pero no es lo mismo que la masa atómica. Eso lo vamos a ver después, un poquito más adelante, ya cuando estemos en las clases. Pero bueno, que quede claro esto. El número atómico sí se encuentra en la tabla. El número másico no. ¿Sí? O se lo tenemos que dar de dato o le damos los datos para que lo calculen. Bueno, eso solo habíamos visto la otra vez de la tabla, ¿no es cierto? Entonces hoy vamos a ver algo más. ¿Sí? Esta tabla, esta que les muestro ahora, no tiene los elementos, pero es como un dibujito, un esquema de lo que son las tablas periódicas. Y vamos a ver que en la mayoría de las tablas, si no la tienen, tienen que buscarse una que sí lo tenga esto, porque les va a ser más fácil después a ustedes. Pero vamos a ver que la mayoría de las tablas tiene una línea acá, como una escalera. Me separa dos tipos de elementos diferentes, que se llaman metales y no metales. Todos los elementos que estén desde esta línea para la izquierda son metales. Y todos los elementos que estén de esa línea para la derecha son no metales. Y hay un grupo de elementos que son los elementos que están tocando esa línea, que se llaman, en algunos libros aparecen como semimetales o metaloides, que como están muy cerca de esa línea divisoria, a veces tienen como propiedades medias intermedias. Pero bueno, eso también, eso lo vamos a dejar para más adelante. Por ahora vamos a hacer esa distinción, metales y no metales. ¿Sí? Y hay una excepción dentro de los metales que es el hidrógeno. Ven que el hidrógeno acá en este dibujo tiene una línea así. El hidrógeno, si bien se encuentra del lado de los metales, el hidrógeno es un no metal. ¿Sí? Eso recuérdenlo también para después, para lo que sigue después. ¿Sí? Y también vemos otra cosa. Vemos que podemos como separar o ver la ubicación de los elementos que están distribuidos en columnas, que serían las verticales, y en filas, ¿sí? Que serían ahí las horizontales que les estoy marcando. Lo pueden ver. Las líneas horizontales tienen un nombre y se llaman períodos. Entonces, por ejemplo, el hidrógeno
que está acá, ¿sí? Está en el periodo 1, ¿ven? Porque está en la primer fila, ¿sí? ¿Se entiende? El litio, que bueno, acá no está dibujado, pero en sus tablas va a estar acá, decimos que está en el periodo 2, porque está en la segunda fila, ¿sí? ¿Se entiende ahí? El aluminio, por ejemplo, que está acá, decimos que está en el periodo 3, porque está en la tercera fila. Fíjense que estas filas por ahí no están todas completas, las primeras, las de arriba no están todas completas, pero bueno, no importa, eso también son cosas que vamos a ir viendo más adelante. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende? Entonces, las filas se llaman períodos, y se representan con números, periodo 1, periodo 2, periodo 3, 4, 5, 6, 7, puede haber 8. Vemos que tenemos columnas, ¿sí? Las columnas se llaman grupos. Grupos. Y una de las características que tienen los grupos es que todos los elementos que están en un mismo grupo tienen propiedades químicas parecidas. Por eso es que están en un mismo grupo, ¿sí? Y también eso tiene que ver un poco con cómo es la estructura, cómo son los electrones, cuántos electrones tienen y demás, que también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, por ahora, lo que tenemos que saber es encontrar a lo mejor un elemento y saber en qué grupo y periodo se encuentra, ¿sí? Además, esos grupos tienen nombres. Algunos de los grupos tienen nombres, otros no. Vamos a ver solamente algunos nombres de algunos grupos, los principales. Después el resto los vamos a ir viendo después y algunos grupos no tienen nombre ni nada. Por ejemplo, el grupo 1, que tiene, acuérdense que el grupo 1 va de arriba para abajo, tiene el hidrógeno, que, como dijo Ceci recién, no es un metal. De ahí para abajo, ¿qué sigue abajo del hidrógeno? Si alguien me puede decir. El litio, bien. Después del litio sigue el sodio, potasio, rubidio. Toda esa fila de litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio son los metales alcalinos. Ese es el nombre que recibe el grupo. Después, al lado, en el grupo 2, tenemos berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. A ese grupo se lo conoce como metales alcalino-térreos. Son como parecidos, pero no. Después, vamos al otro lado, a lo último de la tabla. Por ejemplo, tenemos los gases nobles. ¿Alguien se anima a decirme qué gases están en ese grupo? El último. Helio, muy bien. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Genial. Estos grupos que tienen los nombres son los grupos que por ahí nosotros más vamos a usar. También vamos a usar los otros elementos, no es que no, pero son los nombres de los grupos que más usamos. Fíjense que los grupos están identificados también de una forma, así como los periodos están identificados con números, los grupos también están identificados con números, ¿sí? Y en esta tabla aparecen dos formas. En las tablas de ustedes, en algunas van a aparecer una forma sola, en otras van a aparecer dos formas, en otras tablas puede ser que aparezca distinto, que puede ser, pero ya lo vamos a ver después, pero nosotros usamos esta manera de identificar a los grupos. Fíjense, ¿ven? El primer grupo se llama grupo 1A o grupo 1.
O también se llama grupo de los metales alcalinos. Aunque tenemos que saber, ya lo repetimos varias veces, pero para acordarnos, que el hidrógeno no es un metal. ¿Sí? El segundo grupo se llama grupo 2, o también se lo puede llamar grupo 2A. Sí, también los acá. nombres. ¿Ves que acá tienen? Se llama halógenos, o también ese grupo está identificado con de una manera, grupo 17, como tenemos acá, o si no, grupo 7A. ¿Sí? Fíjense cuáles son los halógenos. Flúor, cloro, cloro, yodo, astato bromo. y el último no sé cómo se pronuncia. Sí. Bueno, muy bien. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hablar del cloro, ¿dónde está el cloro? La única manera de decir dónde está el cloro es decir dónde está en grupo y periodo, ¿sí? ¿Dónde estaría el cloro? Ahí pusieron periodo 3. Muy bien, acá estaría donde estoy marcando acá con el puntero, ¿no? En este cuadradito. Sería periodo 3 y grupo 17, o si no, grupo 7A también le podemos. Bueno, por ejemplo acá, este elemento que estoy marcando, ¿qué elemento es? ¿Cómo se llama? Antimonio. Antimonio. Fíjense que acá, en algunos casos, el nombre y el símbolo más o menos nos puede llegar a dar una pista. En este no, antimonio, SB. ¿En dónde se encuentra? Si yo quiero saber, periodo y grupo. Lo mismo, entonces. Periodo Acá, 5, periodo 5 y grupo 15 o 5A. ¿Sí? Bien, así entonces vamos a empezar a ubicar los elementos en la tabla periódica. Más adelante vamos a ver por qué tienen esa ubicación. ¿Sí? Y después también tenemos otra manera de clasificarlos a los elementos según su ubicación en la tabla. Y que es, vieron que acá esto tiene como distintos colores. Entonces, los elementos que están acá como marcados en verdecito, ¿qué serían? Los primeros dos grupos y los últimos, todos esos que están marcados en verde, se los llama elementos representativos. ¿Sí? Y los que están marcados en azul se los llama elementos de transición, o metales, pues son todos metales de transición. ¿Sí? Los representativos hay metales y no metales. El grupo 1 y 2 son metales y acá los últimos grupos son no metales algunos. Pero los de transición son todos metales. ¿Sí? También tiene que ver con una característica que vamos a ver después, pero por ahí ya los vamos visualizando un poco. ¿Sí? Muy bien, seguimos acá entonces. Acá es como que si yo saqué uno de los cuadraditos de la tabla, lo saqué y lo puse acá para que veamos. Dentro de la tabla, dentro de cada tabla, además de la ubicación, del grupo y del periodo, también tenemos otra información, que algo vamos a ir usando hoy y a medida que pase el tiempo vamos a ir usando cada vez más datos. ¿Sí? Acá agarré el del hierro, pero bueno, en todos pasa lo mismo. Y también ustedes tienen que ir viendo su tabla. ¿Por qué? Porque no en todas las tablas la información está presentada de la misma manera. Entonces, en esta podemos ver acá algo que ya conocemos, que es el número atómico. ¿Sí? El símbolo, el nombre, algo que vamos a ver después, que se llama configuración electrónica, que habla sobre cómo están ubicados los electrones en ese átomo. Bueno,
Otros datos, energía de ionización, electronegatividad, eso por ahora no los vamos a usar. Y la masa atómica, que también la vamos a usar más adelante. Fíjense que el número másico, como decíamos hoy, no aparece. Aparece algo que se llama masa atómica, que después vamos a ver qué es. Y algo de lo que vamos a hablar hoy, y que esto tenemos que ir viéndolo cada uno en su tabla hoy, para empezar a verlo, ¿qué es esto que se llama estado de oxidación? ¿Sí? Estado de oxidación también lo pueden encontrar en las tablas como número de oxidación. Y si no, en algunas tablas dice, en lugar de decir número de oxidación, dice valencia. Que también lo vamos a usar nosotros, no es lo mismo exactamente, pero bueno, por el momento lo vamos a tomar como algo que parecido y que nos va a servir también como valencia. Es preferible que ustedes tengan una tabla en la cual tienen números de oxidación y no valencias. En algunas tablas, si por ahí alguien tiene la tabla que usó en la secundaria, hay una tabla que me parece que es de Capeluz, no me acuerdo la marca, y que tiene atrás, una que es celeste y amarilla, atrás dice Valencia y tiene las valencias. Bueno, fíjense, ese tipo de tabla en particular, esa nosotros no la recomendamos mucho porque le faltan datos. Así que bueno, sí, después se pueden ir consiguiendo otra. Bueno, de eso entonces es lo que vamos a hablar hoy, de los estados de oxidación. Y para eso vamos a poner ahí un ejemplo que todos seguramente habremos visto. ¿Qué es eso que puse ahí, el dibujo? Un clavo. Un clavo. Un clavo de hierro, porque estamos, digamos, para trabajar con este metal, que es algo que en general todos alguna vez vimos un clavo. ¿Sí? Ya creo que hablamos de esto, cuando el clavo se lo deja un tiempo al aire con el oxígeno y la humedad del ambiente, ¿qué pasa? Se oxida, y entonces pasa lo que está ahí, ¿sí? Se ve el clavo medio, se le empieza a formar una cosa media anaranjada, ¿sí? Y eso es lo que nosotros llamamos óxido. Y entonces decimos, el clavo está oxidado, ¿no? Esa diferencia entre digamos, el metal que está acá sin oxidarse y el metal oxidado hace que nosotros vayamos a pensar que hay algo que me indica su estado de oxidación. O sea, me indica si el clavo no está oxidado o si el clavo sí está oxidado. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, en este clavo no está oxidado y este clavo sí está oxidado. ¿Sí? Y eso tiene que ver con algo que llamamos estado de oxidación. ¿Sí? ¿Está oxidado o no está oxidado? ¿Se entiende? Sí, sí. Ese estado de oxidación, en general, nosotros los vamos a poder representar con un número y un signo, ¿sí? Ese estado de oxidación puede ser 0, puede ser positivo, depende de qué elemento, puede ser +1, +2, +3, o en algunos casos, no en este, pero también existen estados de oxidación negativos, -1, -2, -3. ¿Sí? Entonces,
al estado de oxidación, o sea, si un elemento está oxidado o no, lo representamos con un número, ¿sí? Ese número lo llamamos número de oxidación. Nosotros los tomamos como sinónimos. Fíjense que acá, esto, ven que dice acá más 2 y más 3, son los números de oxidación del hierro, ¿sí? Y entonces, como decimos que el hierro está oxidado, significa que se formó un óxido, ¿sí? Y que el óxido es esto, eso anaranjado que ven ahí, se llama óxido férrico y tiene esta fórmula que las vamos a ver después. Pero fíjense que son cosas distintas. Una cosa es el hierro del clavo sin oxidar y otra cosa es el hierro del clavo oxidado. Son distintas sustancias. ¿Se acuerdan que en la primera clase hablábamos de todo esto, de las sustancias, los elementos, las mezclas? ¿Sí? Son distintas cosas. Una cosa es el hierro y otra cosa es el óxido, ¿sí? Óxido férrico. En general, ¿sí? Perdón, Sí. ahí preguntan si los no metales también se oxidan. Sí, sí, todos los elementos de la tabla presentan, salvo, bueno, diferentes estados de oxidación, salvo por ahí los gases nobles, que eso no lo vamos a ver, que reaccionan muy poco y bueno, eso los dejamos como fuera. Los metales y los no metales presentan diferentes números de oxidación. Pueden estar más oxidados o menos oxidados, ¿sí? En general, uno cuando habla de óxido, se le viene a la mente como algo que tenga oxígeno, ¿no es cierto? Pero después, más adelante, vamos a ver que eso no es una condición. Puede ser que algo se oxide y no haya oxígeno. Pero eso también lo vamos a ver más adelante. Por ahora, no se preocupen por el oxígeno. Lo que quiero que se entienda es que cada elemento, cuando forma compuestos distintos, tiene diferentes estados de oxidación. Cada elemento puede tener más de un estado de oxidación. Fíjense, por ejemplo, el hierro, que yo lo tengo acá, tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Fíjense en sus tablas. Esto lo tiene que ver cada uno en su tabla, porque acá muchas veces hay diferencia en los estados de oxidación que están en cada tabla. Nosotros vamos a trabajar con los estados de oxidación o con los números de oxidación principales, los más comunes. Para el hierro nosotros vamos a usar más 2 y más 3 por ahora, que son los principales. Entonces, lo que vamos a ver, y que de eso se va a tratar principalmente en la clase de hoy, los ejercicios, son unas reglas para establecer el estado de oxidación que tiene cada uno de los elementos cuando forma compuestos, cuando está solo o cuando forma compuestos, ¿sí? Son unas reglas que vamos a tener que aprender, pero no aprender de memoria, sino que las vamos a aprender con ejemplos y practicando. Así que bueno, empezamos con la primera regla. Y la primera regla me dice que el número de oxidación de un elemento cuando está libre o cuando está combinado con sí mismo es 0. ¿Sí? Entonces, acá hay algunos ejemplos de elementos que están libres, o sea, solo en forma elemental o combinados con sí mismo. Por ejemplo, el sodio. Entonces, si el sodio se encuentra de esta manera en alguna reacción química o lo pueden llegar a ver, lo llamamos sodio elemental y tiene número de oxidación 0. El hierro, ¿se acuerdan el hierro que vimos antes? No el hierro oxidado, sino el hierro, el clavo de hierro sin oxidar. ¿Qué número de oxidación tenía ahí?
0, el hierro, sin combinar, vuelvo un cachito para atrás a la del hierro. Acá. El hierro sin combinar, o sea, ven que dice hierro solo, tiene un número de oxidación 0. ¿Sí? El hierro que está combinado, sí tiene un número de oxidación distinto de 0, que lo vamos a sacar de la tabla. Algo que no les dije, que el número de oxidación 0 del elemento no va a aparecer nunca en la tabla, porque ya se sabe que todos los elementos, cuando estén libres, van a tener número de oxidación 0. Entonces el 0 no me aparece en la tabla. Pero si yo encuentro un elemento solo, sin combinar, hierro, va a tener número de oxidación 0. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Por ejemplo, el sodio, ahí, ¿qué número de oxidación tiene? 0. Si yo tengo, no sé, otro elemento, magnesio, por ejemplo. ¿El magnesio qué es? ¿Un metal o un no metal? Metal. Metal, muy bien. El magnesio, entonces, cuando está solo, sin combinar, ¿qué número de oxidación tiene? 0. ¿Sí? Entonces, todos los elementos que estén en su estado libre sin combinar, ¿sí? Tienen número de oxidación 0. Esto es como para ir aprendiendo. Nosotros después este número de oxidación es el que por ahí menos vamos a ver. Pero en algunos casos sí lo usamos. Y cuando un elemento se encuentra combinado con sí mismo, por ejemplo esto, ¿ven? Que dice cloro 2. ¿Se acuerdan que había un grupo de elementos que nosotros decíamos que en la naturaleza no se nos encuentra en estado libre, sino combinado consigo mismo? ¿Se acuerdan de las primeras clases? Que son los elementos diatómicos. Bueno, esos, cuando están combinados consigo mismos, también tienen número de oxidación 0. Por ejemplo, el cloro 2 tiene número de oxidación 0. ¿Sí? El oxígeno 2 tiene número de oxidación 0. ¿Sí? El hidrógeno 2 tiene número de oxidación 0. Y hay algunos elementos que también forman esta situación así. Por ejemplo, el fósforo 4, fíjense que está como combinado consigo mismo 4 veces. Este no lo vamos a ver demasiado, pero bueno, también cumpliría la regla de que tiene número de oxidación 0, porque está combinado consigo mismo. ¿Sí? Pero lo que sí tenemos que saber es lo que dice acá, que cuando un elemento en estado libre, o sea, un elemento que, como te dice acá, no está combinado con otros elementos, el estado de oxidación es 0. ¿Sí? ¿Por qué estamos dando esto? Porque nosotros queremos saber el número de oxidación de los elementos, que es lo que habíamos dicho al principio. Hoy queremos saber el número de oxidación de los elementos, ciertas reglas. La primera regla me dice que cuando un elemento no está combinado con otro, su número de oxidación es 0. Y la voy a tratar de entender así, digamos. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora yo sé que cuando un elemento no está combinado con otro, el número de oxidación es 0. Entonces, fíjate, el hierro, ¿está combinado con otro? No, está solo. Entonces su número de oxidación es 0. ¿Sí? El sodio acá, ¿está combinado con otro? No,
entonces su número de oxidación es 0. Te doy otro ejemplo que no tiene que ver con esta regla, pero para que veas la diferencia. ¿Se acuerdan de la sal de mesa? Cloruro de sodio, que lo dimos un montón de veces. El sodio acá, ¿está combinado con otro elemento? Sí, está combinado Sí, con sí. el cloro. Entonces, el estado de oxidación del sodio, acá, en este, ¿es 0? Sí. No. No. ¿Por qué? Porque está combinado con otro elemento. Ya lo vamos a ver después cuál es el número de oxidación. Pero para que se vea la diferencia de un elemento que está solo y un elemento que está combinado con otro. Fíjate, te pongo otra fórmula que también vimos un montón de veces. Agua. ¿El hidrógeno está solo acá en el agua? No. No. Entonces acá el estado de oxidación del hidrógeno es 0. No. No, porque no está solo. Es otro, ya lo vamos a ver cuál, pero por ahora sabemos que no es 0. Bueno, la segunda ya es un poquito más complicada. Poquito, no mucho. Pero ¿qué me dice la segunda regla? Me dice que hay algunos elementos que casi siempre tienen el mismo número de oxidación, ¿sí? Cuando están formando compuestos, porque cuando están solos tienen 0. Cuando están combinados, formando algún compuesto, tienen casi siempre el mismo número de oxidación. Y acá vemos lo de los grupos que habíamos visto hoy al principio, y ustedes se tienen que fijar en su tabla. Vamos a fijarnos en el grupo 1. Sacando el hidrógeno, que es un no metal, fíjense, ¿quién es el primer elemento del grupo 1? Que no es el hidrógeno. Litio. El litio. Y fíjense en su tabla, ¿qué número de oxidación tiene? 1. 1. Si hay alguna tabla que tenga otro, ese lo borran, porque el principal es 1 positivo. Acuérdense también que los números de oxidación es un número y un signo. Después del litio, ¿quién sigue? Para abajo. El sodio. ¿Qué número de oxidación tiene el sodio ahí en la tabla? 1 positivo. 1 positivo. Después del sodio, ¿quién sigue? Para Potasio. abajo. Potasio. Número de oxidación del potasio. 1 positivo. Fíjense, 1 positivo. Necesito que vayan, lo repito por las dudas porque yo no los veo a ustedes que están haciendo. Necesito que vayan viendo la tabla. Entonces, todos los elementos del grupo 1, cuando están combinados, formando compuestos, van a tener el número de oxidación más 1. ¿Sí? Y fíjense ahora el hidrógeno, que también está en el grupo 1, pero decíamos que era un poco distinto porque es un metal, un no metal. ¿Qué números de oxidación tiene? A mí me dicen más menos 1. Más menos 1. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que los diferentes elementos podían tener distintos números de oxidación? Entonces el hidrógeno tiene 2 números de oxidación, más 1 y menos 1. ¿Sí? Pero, por ahora, el número de oxidación que vamos a usar va a ser más 1. Excepción, acá hay una excepción, que
que no la vamos a ver hoy, la vamos a ver más adelante, cuando esté combinado con un metal va a ser -1, pero esta la dejamos para después. No se la olviden, después estas reglas que están en el apunte, ténganlas a mano. Al principio, para hacer los ejercicios, las van a ir mirando, después ya se las van a ir aprendiendo. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Grupo 2. Fíjense el grupo 2. ¿Quién es el primer elemento del grupo 2? Miren ahí su tabla. Berilio. Berilio. Después abajo, ¿quién sigue? Magnesio. Magnesio. Bueno, miremos los números de oxidación de los elementos de ese grupo. ¿Cuánto es? 2. 2, positivo. ¿Sí? Entonces, siempre que tengamos un compuesto en el cual aparezca, por ejemplo, el magnesio, su número de oxidación va a ser 2 positivo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, fijémonos en el oxígeno. ¿El oxígeno qué número de oxidación tiene? ¿Dónde estás? Menos 2. Grupo 6. Menos Está el 2. oxígeno. 6A o 16. Menos 2. Puede pasar que en algunas tablas diga menos 2 y menos 1. El menos 1 es una excepción que no la vamos a usar. O sea que para nosotros el oxígeno siempre va a tener menos 2. Por ahora el menos 1 no lo vamos a usar, no nos va a aparecer en el ejercicio ni nada. Entonces, siempre que veamos oxígeno combinado con algo, su número de oxidación va a ser menos 2. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y fijémonos en algo del grupo 7. El grupo 7, ¿quién estaba ahí? ¿Cuáles eran el grupo 7A o 17? Los halógenos. ¿Se acuerdan que eran flúor, cloro, bromo, yodo? Hasta ahí, esos son los que vamos a usar. Entonces me fijo, ¿el flúor qué número de oxidación tiene? Menos 1. Menos 1. Entonces siempre que encontremos al flúor combinado con algo, va a tener menos 1 su número de oxidación. ¿Sí? Y fíjense abajo, flúor, después del flúor, sigue en la tabla cloro, bromo y yodo, ¿no es cierto? Y abajo sigue el astato, pero no lo vamos a usar. Estos 3 elementos que siguen van a tener los números de oxidación iguales, los 3 los mismos, que en algunas tablas aparecen los mismos, en otras tablas no, pero nosotros los vamos a usar así. Fíjense qué números de oxidación tienen. 1, 3, 4, 5 y 7. Muy bien. Nosotros no vamos a usar todos esos números, solamente vamos a usar 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? El 1 en algunas tablas, fíjense que está, y en otras no, pero le ponemos así, más menos 1. ¿Por qué? Porque depende con quién esté combinado, el cloro, bromo o yodo puede llegar a tener número de oxidación más 1 o menos 1. Depende, eso lo vamos a ir viendo después. Y las otras todas positivas. Más menos 1, más 3, más 5, más 7. Si alguien en su tabla tiene otro número de oxidación que no sea esos, por ejemplo, en algunas aparece el 4, ese no lo usamos, lo tacha. Si en algunas tablas hay veces que en el bromo no le aparece el 3, se lo agrega. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo un
un elemento del grupo 1 que está formando un compuesto, ese elemento va a tener número de oxidación más 1. ¿Sí? Por ejemplo, vamos de vuelta con la sal, que es nuestro ejemplo preferido. Ya a esta altura, si no saben que la sal de mesa es el cloruro de sodio, no sé, ahí está, cloruro de sodio. Entonces, vamos de nuevo. Sí, quiero saber el número de oxidación del sodio. Fíjense que esta no tiene oxígeno, pero como habíamos dicho hoy al principio, los elementos pueden oxidarse o reducirse, bueno, pueden tener distintos estados de oxidación y no estar combinados con oxígeno, estar combinados con otro. El sodio, entonces, cuando está combinado en el cloruro de sodio, ¿qué número de oxidación tiene? Uno. Más uno. Y se lo voy a escribir ahí, más uno, ahí arriba, chiquitito, como para indicar qué es el número de oxidación. Ese más uno no significa que el sodio que tenga, o sea, que sea una especie cargada, ni que tenga que aparecer en la fórmula, ni nada de eso. O sea, el cloruro de sodio no tiene carga. Ese más uno que yo puse ahí arriba chiquitito, significa que el número de oxidación del sodio es más 1. ¿Estamos? Si, por ejemplo, yo tengo otra sustancia, vamos a poner una más difícil. Vamos a poner una más difícil. Esta, miren. ¿Saben cómo se llama esta? Yo la escribo por acá, por cualquier lado. Ustedes copienla en su cuaderno prolijamente, porque acá no tengo pizarrón. Potasio, nitrógeno, oxígeno, 3. Es una fórmula complicada, que la vamos a usar más adelante, pero acá, por más complicada que sea la fórmula, si yo quiero saber qué número de oxidación tiene el potasio, eso se llama nitrato de potasio. Capaz que alguna vez lo escucharon. Si yo quiero saber qué número de oxidación tiene el potasio ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? En la tabla dice que es más 1. Y acá también dice, todos los elementos del grupo 1, acuérdense que el potasio está en el grupo 1, tienen número de oxidación más 1. Entonces, el número de oxidación del potasio en el nitrato de potasio es más 1. ¿Sí? ¿Se entiende? Ceci, ahí preguntan si puede volver a explicar porque uno de los chicos perdió la conexión. Sí, que vuelva a explicar qué. ¿Qué parte? Creo que la ¿La regla toda entera? regla 2. ¿La regla 2 toda entera? Bueno, la vamos a explicar, pero un poquito más rápido. La regla 2 me dice que hay elementos que siempre que formen un compuesto tienen el mismo número de oxidación. Y entonces, eso lo podemos ver en la tabla. No sé quién es el que preguntó, que se vaya fijando. Los elementos del grupo 1 siempre va a tener número de oxidación más 1. Ahí todos los que ya escucharon la explicación se vuelven a fijar, porque esto les va a venir bien. Los elementos del grupo 2 siempre tienen más 2. Y así con los diferentes elementos. Siempre el número de oxidación lo vamos a fijar en la tabla. El oxígeno para nosotros siempre va a tener menos 2. ¿Sí? Siempre. Entonces, la regla 2 me dice que para algunos elementos que siempre tienen el mismo número de oxidación, cuando están combinados, para mí es muy fácil darme cuenta. Mira, vamos a poner un ejemplo
que también siempre lo ponemos. Agua, H2O. Tiene hidrógeno y tiene oxígeno. Entonces, el oxígeno en el agua, ¿cuál va a ser el número de oxidación? Y bueno, si yo quiero saber los números de oxidación, ¿qué tengo que hacer? Me fijo en la tabla y me fijo en la regla. En la reglita esta que estamos dando. ¿Qué me dice la reglita? Puede ser que sea menos 2, ¿no? No lo veo bien Claro, acá. claro, el oxígeno siempre que está combinado tiene número de oxidación menos 2. Entonces ahí ya lo descubrí cuál es. Y el hidrógeno, ¿qué número de oxidación tiene? Bueno, ¿qué hago? Me fijo en la tabla y en las reglitas estas. ¿Qué me dice la regla? Que el hidrógeno siempre tiene más 1. Entonces, el número de oxidación del hidrógeno ahí es más 1. Después vamos a ver todo lo de los subíndices y todo eso. ¿Se entiende? Ahí. Bueno, vamos a la tercera regla entonces. La tercera regla nos dice que cuando yo tengo un ion monoatómico, ¿qué es un ion monoatómico? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan lo que era un ion que vimos la clase pasada? Puede ser que, porque no me acuerdo bien, pero era el que perdía electrones, ¿puede ser? Puede ser El que que pierda, ganaba, el que puede ser ganaba que pierde, electrones. sí, puede ser que gane o que pierda electrones. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que es un ion? Porque se transforma en ¿qué? En algo que tiene carga, ¿sí? Carga positiva o carga negativa. Si tiene carga positiva lo llamamos catión, si tiene carga negativa lo llamamos anión, ¿sí? Eso es un ion. ¿Y monoatómico qué significa? Esta segunda palabra. ¿Que tiene un solo átomo? Que tiene un solo átomo. Muy bien, entonces, por ejemplo, esto que está acá, ¿qué es eso? Magnesio con carga más 2. Es un catión, ¿no es cierto? Porque tiene carga. Y es monoatómico, porque tiene un solo átomo. ¿Sí? Estos fueron los únicos tipos de cationes y aniones que nosotros vimos la clase pasada. Hoy vamos a ver que existen otros también. Bueno, ¿se entiende? Y este, por ejemplo, el oxígeno menos 2, ¿qué es eso? Es un anión, porque tiene carga negativa. Y es monoatómico, porque tiene un solo átomo. ¿Sí? Entonces, anión cuando tiene un solo átomo No, y no entendí bien. no. Cuando tiene un solo átomo, se llama monoatómico. Cuando tiene carga negativa, se llama anión. No importa si tiene un solo átomo o más átomos. Lo importante es que tenga carga negativa, se llama anión. Cuando tiene carga positiva, se llama catión. Ahí. ¿Está? Ahora sí. Sí, gracias. Monoatómico porque tiene un solo átomo, pero bueno, después vamos a ver que hay cationes y aniones que tienen más de un átomo, por eso es que está esta aclaración. Hasta ahora nosotros, estos son los únicos que vimos. Entonces, cuando tenemos un catión o un anión formado por un solo átomo, como el caso de estos, el estado de oxidación coincide con la carga. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para el catión magnesio, ¿cuál es su estado de oxidación? ¿Qué tengo que hacer? Fijarme en la carga que tiene, más 2. Entonces, el catión magnesio tiene número de oxidación más 2. ¿Sí? El anión, este se llama anión óxido. ¿Cuál es su número de oxidación?
menos 2. Muy bien. Este catión sodio, ¿cuál es su número de oxidación? Más 1, porque tiene carga más 1. Fíjense que en todos, en estos, por ejemplo, el sodio que está en el grupo 1, el magnesio que está en el grupo 2, también los cationes y los aniones, la carga del catión y del anión coincide con el número de oxidación que me dice en la tabla, ¿sí? O sea que el sodio siempre va a tener más 1. El cloro con menos 1 se llama cloruro, después vamos a ver los nombres. Es un anión. ¿Y cuál es su número de oxidación? Menos 1. Menos 1. Vamos a empezar a ver algún otro tipo de sustancias que ya por ahí son un poquito más complejas. No tanto tampoco, pero bueno. Por ejemplo, esta, que tiene una fórmula que es un poco más complicada, porque hasta ahora nosotros no vimos muchas fórmulas, la del agua, la de la sal, la del oxígeno, nada más. Pero bueno, estas fórmulas ya sí pueden ser un poco más complejas, porque fíjense que en lugar de tener dos elementos, como por ejemplo el agua H2O, tienen dos elementos, hidrógeno y oxígeno. La sal, cloruro de sodio, tiene dos elementos, cloro y sodio. Esta tiene tres, hidrógeno, azufre y oxígeno. ¿Sí? Esta que tenemos acá. Es una molécula que es, por ahí no la conocen, pero que si yo les digo el nombre, seguro alguna vez la escucharon, que es el ácido sulfúrico. ¿La escucharon o no? Sí, sí. Sí. Sí, es muy famoso y lo vamos a usar mucho. Bueno, si yo miro esta fórmula, tengo que ver algunas cosas antes de empezar a trabajar con los números de oxidación. Primero es ver por qué elementos están formados y más o menos saber dónde están en la tabla, qué números de oxidación pueden tener y eso. Y segundo, lo otro que tengo que ver acá en la fórmula es fijarnos cómo está, cómo es esa fórmula. ¿Qué tiene? Tiene letras y números. ¿Las letras qué son? Elementos. Los símbolos de los elementos. Bien, los símbolos de los elementos. Y los números que están acá, que son números que son subíndices. ¿Qué significa que sean subíndices? Que están... subíndices, estoy escribiendo para... subíndices. Significa que están como más abajo del renglón. ¿Y qué me indica eso? Me indica la cantidad de átomos de cada elemento que hay en la molécula. Por ejemplo, en esta molécula de ácido sulfúrico tengo 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre. Fíjense que no tiene ningún subíndice acá el azufre. Cuando no tiene nada significa que hay un 1. Entonces tengo 2 de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Está ahí? Sí, sí. Sí. Bueno. Entonces, ¿qué me dice esta regla? O sea, bueno, antes de ver lo que me dice esta regla, vamos a ver algo que nosotros ya sabemos de las reglas anteriores. ¿Qué sabemos de la regla anterior? El hidrógeno, ¿cuál va a ser su número de oxidación? 1. ¿1 qué? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. ¿Por qué? Porque la regla me dice
que el hidrógeno siempre va a tener número de oxidación más 1, salvo cuando esté combinado con metales. Esa era la excepción, que dijimos que la excepción no la íbamos a ver por ahora, pero ya nos damos cuenta. ¿Alguno de estos es un metal? No, ninguno. Entonces, el hidrógeno tiene más 1, su número de oxidación. Y otra cosa también sabemos. ¿Cuál es el número de oxidación del oxígeno? -2. Menos 2. ¿Por qué? Porque nos dice la reglita que nos dice que el oxígeno, siempre que esté combinado, va a ser -2. Excepto los peróxidos, pero esa regla de los peróxidos dijimos que no nos importa ahora y para nosotros siempre va a tener -2. Bueno, ¿estamos hasta ahí entonces? Cuando yo tengo una molécula o la fórmula de algún compuesto, que lo vamos a ver después, siempre algunos de los números de oxidación los voy a saber. Los voy a saber por las reglitas que vimos anteriormente. Y hay otros números de oxidación que no los sé. Por ejemplo, el número de oxidación del azufre. ¿Cuánto es ahí? No sé. El azufre no apareció en ninguna regla todavía. Así que no sé cuál es. Y entonces me voy a fijar en la tabla. Me fijo en la tabla. Puede ser que sea más 2. Me fijo en la tabla, a ver, me fijo. ¿Qué números de oxidación posibles tiene el azufre? 4 y 6 puede ser. 6, 6, ¿qué más? 3, 4 y -2 yo tengo. 3, 4, -2. El Tengo el azufre, 3, 4 y el 2. el Entonces los voy a azufre, cambiar. el azufre va a tener, en cada tabla va a tener número de oxidación distinto. Pero hoy nos vamos a poner de acuerdo que nosotros vamos a usar para el azufre número de oxidación más -2, más 4 y más 6. Es más, el 2, el más 2 no, perdón, vamos a usar solo el -2. Paren, acá con ustedes, hoy no puedo poner la goma. Bueno, -2 solamente. El más 2 no, con ustedes no lo usamos. -2, más 4 y más 6. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, esos vamos a usar. Pero a ver, si yo digo, bueno, depende con quién esté y cómo esté el azufre, puede tener -2, más 4, más 6. Digo, bueno, el azufre en el ácido sulfúrico, ¿cuál de estos tres números tiene? No sé. A6. No sé, porque todavía no calculé nada, pero ahora vamos a ver la reglita que me dice cómo poder calcular este número de oxidación. ¿Estamos? Y la regla me dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de una especie neutra, esto es una especie neutra, ¿por qué es una especie neutra? Porque no tiene carga. Las moléculas son neutras, no tienen carga. Lo que tienen carga son los cationes y aniones, pero las moléculas no. Entonces, me dice esto, que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de una especie neutra me tiene que dar igual a 0. ¿Por qué? Porque es neutro. El 0 es neutro. ¿Sí? Entonces, vamos a ver de nuevo esta formulita, pero ahora ya haciendo un cálculo. ¿Sí? Y para eso me tengo que acordar de matemática, pero fácil, matemática fácil. ¿Por qué? Mira, ¿qué tengo acá? Tengo cosas que yo conozco,
el número de oxidación del hidrógeno, que ya vimos que lo conocíamos, el del oxígeno, que ya vimos que lo conocíamos, el resultado, que me tiene que dar 0. ¿Por qué me tiene que dar 0? Porque me lo dice la regla, la suma de los números de oxidación es 0. Entonces, la suma de todos los números de oxidación me tiene que dar 0. ¿Sí? Pero entonces, cuando yo tengo datos que conozco y datos que no, si hay algo que no conozco, ¿cómo lo llamo en matemática? Acá está con un signo de pregunta. Incógnita, X. ¿Y cómo hacemos para despejar X? Una ecuación. Entonces, vamos a verlo bien despacio acá. ¿Sí? El estado de oxidación del azufre es lo que yo quiero determinar, mi X, que acá está como un signo de pregunta, pero le puedo poner X. Entonces, yo sé que el número de oxidación del hidrógeno, ¿cuánto es? 1. Lo tengo acá escrito, 1. ¿Cuántos hidrógenos tengo en la molécula? Que dijimos hoy al principio. 2 hidrógenos. Entonces, multiplico el número de oxidación del hidrógeno, que es más 1, por 2. ¿Por qué por 2? Porque tengo 2 hidrógenos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno. Después tengo que sumar todo lo que está en la molécula. ¿Qué sigue? El azufre. ¿Cuánto es el número de oxidación del azufre? No sé. Entonces está ahí el signo de pregunta que le puedo poner X o la letra que quiera. Y después, ¿qué tengo que sumar? Todo lo del oxígeno. El oxígeno, ¿qué número de oxidación tiene? Dijimos, -2. ¿Y cuántos oxígenos hay en la molécula? 4. Entonces, -2 por 4. ¿Sí? Y todo eso lo igualo a 0. ¿Por qué a 0? Porque la regla me dice que la suma de todos los números de oxidación es 0. Entonces, acá ya tengo hecha una ecuación con una incógnita. ¿Sí? Y acá esto ya deja de ser una cuestión química y empieza a ser una cuestión matemática, que eso es lo que también tenemos que practicar bastante. ¿Cómo hacemos entonces para despejar el signo de pregunta de ahí? Primero, acuérdense que tenemos que resolver todo lo que está entre paréntesis y después ir despejando. Esto está hecho paso por paso. En realidad, esto es despejar X de una ecuación matemática súper sencilla. Y no hace falta que hagamos todos los pasos estos. Esto lo hacemos hoy, que es el primer día y estamos practicando. Después, no hace falta que hagamos todo esto. Después le vamos a enseñar una forma más corta de saber los números de oxidación cuando tenemos así 3 elementos. Pero bueno, fíjense, primer paréntesis, más 1 por 2, ¿cuánto me da? 2. Después, más el signo de pregunta, eso no sé cuánto es. Y después, segundo paréntesis, menos 2 por 4, ¿cuánto me da? Menos 8. ¿Sí? Igual a 0. Sigue siendo la ecuación de matemática. ¿Y ahora qué hago? Despejo X o despejo el signo de pregunta. El 8 que estaba negativo para el otro lado, ¿cómo pasa? Positivo. Y el 2 que estaba positivo para el otro lado, ¿cómo pasa? Negativo. Entonces, me queda X o el signo de pregunta igual a 8 menos 2, que me da 6. Entonces, el número de oxidación del azufre en esta sustancia, de todos estos 3 que yo tenía posible, que me decía la tabla que podía hacer, ¿cuál voy a elegir?
el 6, porque el cálculo me dio más 6. ¿Estamos ahí? Sí, sí. ¿Sí? Es despejar X, es una cuestión matemática. No hay que tenerle tanto miedo a la química porque ya, o sea, lo de química ya pasó. Ahora esto fue más matemática que química. Entonces, fíjense, si yo ahora sumo todos los números de oxidación de la molécula, que quiero agarrar el borrador, me va a dar 0. Fíjense, acá vamos a hacer acá. Lo voy a hacer de otro color. Esperen que esto hasta que me agarre el lápiz. Lo voy a hacer de otro color para que veamos que es solamente como nuestra comprobación. Cuando me agarre el lápiz esto, ahí está. Entonces, ¿qué dijimos? El número de oxidación del hidrógeno, ¿cuánto era? Más 1. Más 1. ¿Y cuántos hidrógenos tengo? 2. 2. Entonces, en total, ¿qué voy a tener? Más 2. Ajá. El número de oxidación del azufre, ¿cuánto es? Que nos dio recién el resultado. Más 6. Más 6. ¿Y el número de oxidación del oxígeno, cuánto es? Menos. Menos 2. ¿Y cuántos oxígenos tengo? 4. Entonces, en total, ¿qué carga me queda? Menos 8. Menos 8. Y entonces, fíjense, si yo hago esa suma, más 2, más 6, menos 8, ¿cuánto me da? 0. 0. Entonces, significa que está bien calculado. ¿Por qué? Me tiene que dar 0, porque todas las moléculas son neutras. ¿Estamos? Bueno, y la última regla. Última regla. ¿Qué tengo acá? Miren esto. Esto, que está acá. Cloro, oxígeno 4, y miren, tiene una carga negativa. ¿Qué es eso? Un anión, porque tiene carga negativa, pero es un anión distinto a todos los que estuvimos viendo antes. ¿Por qué es distinto? Pero es distinto porque tiene 2 elementos. Y en los anteriores tenían uno solo. ¿Qué elementos tiene? Cloro y oxígeno. Y este 4 es el subíndice. ¿Qué significa? Que hay 4 de oxígeno. Que hay 4 átomos de oxígeno en ese anión. Bien. El procedimiento para hacer el cálculo es el mismo que el anterior. Tengo que armar una ecuación y despejar un valor. Pero la única diferencia que hay con el procedimiento anterior es que el anterior era una molécula. Las moléculas, ¿qué carga tienen? Carga total de las moléculas. Neutra, muy bien, carga 0. Esto es un anión y entonces tienen una carga distinta de 0. Un anión tiene carga negativa y esto me vale también para los cationes, que en realidad nosotros los cationes que vamos a ver que tienen más de un elemento es un solo catión y principalmente lo vamos a usar para este tipo de aniones. Entonces, ¿qué me dice esta reglita? Me dice que la suma de los números de oxidación de todos los átomos de un catión o un anión es igual a la carga del ion. Entonces, ¿cuál es la carga del ion acá? ¿Cuál es la carga? Esta, menos 1. Fíjense que no, el 1 no se pone,
Nosotros en los anteriores le poníamos -1 y qué sé yo, pero cuando hacemos una fórmula química y ponemos un menos, no hace falta poner el 1. Ya sabemos que es -1. Entonces, eso es la carga, ¿sí? Entonces, si yo sumo todo, ¿qué me tiene que dar? -1. Lo mismo que antes, tengo que hacer lo mismo que antes, solamente que antes era igual a 0, ahora es igual a -1. Bueno, y entonces, ¿cuál es el procedimiento para calcular el número de oxidación? Vamos a hacer lo mismo que antes. Primero nos fijamos, ¿qué conocemos y qué no? De esto, ¿qué conocemos? La del oxígeno, que es -2. Perfecto, la del oxígeno que es -2. ¿Y qué sabemos del cloro? ¿Qué sabemos del cloro? Voy a agarrar otro color. ¿Qué sabemos del cloro? Puede ser más o -1, +3, +5, +7. Muy bien, más -1, +3, +5, +7. Bueno, una de todas estas me tiene que dar el resultado. ¿Por qué es importante saber en la tabla cuáles pueden ser? Porque, por ejemplo, si yo hago toda esta cuenta y me da, qué sé yo, +9. En Sí, este caso vendría a ser algo 3. hice mal, porque no existe. Entonces, hago lo mismo que antes. El cloro no sé cuánto es. Puede ser 1, 3, 5, 7, no sé, lo voy a calcular. Pero sí sé que el oxígeno es -2, porque siempre tiene -2. Entonces, ¿qué hago? Armo una ecuación. El cloro acá no sé cuánto es, signito de pregunta. El oxígeno tiene número de oxidación -2. Y adentro de este anión tengo 4 oxígenos. Entonces, -2 por 4. ¿Sí? Igual a -1. ¿Por qué -1? Porque es la carga del ion. Eso me dice la regla. Y hago lo mismo que antes. Despejo el valor del signo de pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto me da? Hago las cuentas. Fíjense, -2 por 4, ¿cuánto me da? -8. Entonces, ¿qué hago? Ese -8 que está negativo, para despejar, pasa para el otro lado positivo. Entonces me queda -1 más 8. ¿Y el resultado cuál es? 7. Significa que el número de oxidación del cloro en este anión, que se llama anión perclorato, como dice ahí, es +7. ¿Sí? Eso es un número de oxidación. Lo ponemos chiquititos ahí arriba. No significa que sea una carga, ni significa que sea nada. Es solo el número de oxidación. No es parte de la fórmula. Lo ponemos ahí para visualizarlo, pero nada más. Vamos a hacer algunos ejemplos de algunos ejercicios. En la guía de ejercicios hay. Bueno, vamos con el primer ejemplo. Ahí, Belén, si querés leerlo. Bueno, dale. El ejercicio 4, que es de la tabla periódica, nos da 4 elementos. Nos da magnesio, calcio, bromo y criptón. Entonces, tenemos que ir ubicando cada uno de ellos según las características que tenemos. Por ejemplo, el punto A nos dice que es un gas noble. Entonces, si vamos al grupo de, ahora tienen que tenerla a la mano, el grupo de los gases inertes o gases nobles, ¿cuáles de estos elementos vamos a encontrar en ese grupo? Si alguien se quiere fijar y me puede decir. Criptón. El criptón. Muy bien. Si quieres pasarlo. Y está la. Sí. Está. Ahí está. El segundo nos dice que es un no metal. Fijémonos qué elementos nos quedan. Tenemos magnesio, que el magnesio ¿en qué grupo está?
En el 7. 2. En el 2. ¿Es un El metal? 2, el magnesio sí. Entonces este no va a ser, porque tenemos que encontrar un elemento que no sea metal. Que no El sé. calcio también. Es el bromo. ¿Dónde está? Es el bromo. ¿El bromo en qué grupo estaba? En los no metales. Sí, pero tenía, Grupo En el grupo 17. 17. claro, ese grupo se llama de los halógenos. Ok. El otro, que es un poquito más complicado, nos dice que se encuentra en el grupo 2 y periodo 4, El calcio. el calcio. Genial. Y el último que nos queda es el magnesio, que es un alcalino terno. Una Así cosa, tienen el que ir, calcio también es un metal alcalino térreo, pero claro, el magnesio, digamos, va ahí, el calcio va ahí porque es el que se encuentra en el grupo 2, periodo 4. El magnesio no se encuentra en el grupo 2, periodo 4, pero los dos son alcalinos térreos, el calcio y el magnesio. claro. Bueno, paso Y al así otro. tienen que ir, sí. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejercicio del estado de oxidación, que es más o menos lo que veníamos haciendo con Ceci recién, que nos pide determinar el estado de oxidación de cada uno de los siguientes compuestos. Yo elegí este, que es por ahí un poquito más fácil, porque ya estuvimos viendo que los átomos que componen esta molécula van a tener siempre un mismo estado de oxidación. Por ejemplo, tenemos sodio, oxígeno y hidrógeno. El sodio, por ejemplo, ¿qué estado de oxidación va a tener? 1. Positivo. Genial. Sí, más 1. El oxígeno, -2. muy bien. ¿Y el hidrógeno? +1. 1. Genial. Entonces, fíjense también que es una molécula neutra, entonces la carga total va a ser 0. Entonces, así lo tienen que ir buscando. Fíjense que ya con todos los ejemplos que hicimos, algunas reglas y algunos números de oxidación ya los aprendimos y no los vamos a olvidar nunca más. El oxígeno -2, siempre. El sodio +1, siempre. El hidrógeno, bueno, la mayoría de las veces también. Sí.